El gran concierto de Navidad es una de las principales citas que prepara anualmente Amigos de la Música. Para la edición de 2019 han vuelto a elegir la catedral para que sus naves y bóvedas se revistan de la música de los maestros Bach, Händel, Schubert o Mozart, incluyendo también piezas como Corramos, corramos, un villancico popular de Venezuela. Para interpretar esas piezas estaba el talento y la pericia de la Orquesta Ciudad de Ceuta, que ha combinado sus instrumentos con las voces del coro de la Capilla Musical Catedralicia de Jerez. Además han contado con la batuta de Ángel Hortas como director. A todos ellos se les ha unido las voces solistas de la soprano María Guerra y el tenor Francisco Escala. La joven ceutí, también soprano Ana Laz, también ha participado aportando su fresco talento. Un conjunto de voces e instrumentos, además de un escenario perfecto para que el gran concierto de Navidad sea digno de tal nombre. El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes el borrador del presupuesto general de la ciudad para el año 2020, un presupuesto por un importe de 315,3 millones de euros, lo que supone una reducción del 0,28% respecto al presupuesto del año en curso. El proyecto de presupuesto consolidado de la ciudad para el año 2020 se eleva a 315,3 millones de euros, 318 en el 2019, por tanto es un ligerísimo descenso del 0,98%, tanto en ingresos como en gasto. En consecuencia, por tanto, se cumple el principio de ser un presupuesto equilibrado. Gaitán ha explicado también que se han recogido todos los acuerdos plenarios aprobados desde que se iniciara la pasada legislatura y que se ha elaborado contando con el concurso de todos los grupos políticos. Es también un presupuesto que ha sido elaborado contando con la participación de todos los grupos políticos de la Asamblea. Esto es así como se ha venido trabajando y como ya dijimos desde un primer momento, que este Gobierno iba a dar cumplimiento a ese principio desde el inicio de la legislatura. Esto es de contar con todos los grupos políticos para conseguir el mayor consenso posible. Se trata además de un presupuesto general de la ciudad que llega marcado por especiales dificultades, como el hecho de que el Gobierno de la Nación se mantenga en funciones y con unos presupuestos prorrogados desde 2018 y la incertidumbre respecto a los convenios sobre el ciclo del agua y la cofinanciación del lecho fronterizo. La delegada del Gobierno en Ceuta manifestó el pasado día 5 de este mes de tener el compromiso firme del Ministerio de Hacienda en cuanto a tener consignación presupuestaria en el próximo ejercicio y se comprometió a remitir un aval al Gobierno de la ciudad garantizando estas percepciones. Ayer, día 12, se recibió un escrito dirigido al presidente de la ciudad manifestando la delegada del Gobierno su firme voluntad de que se dé continuidad a estos convenios en cuanto quede constituido el nuevo Gobierno. Conocen ustedes perfectamente dicho escrito, que entendemos que no podemos considerar como un compromiso firme. Esto motivará la congelación de algunas partidas, como la del funcionamiento de la parcela de embolsamiento de Loma Colmenar, que finalizará en marzo si no se firman los convenios, la partida destinada a la renovación de libros de texto dentro del programa de gratuidad, el contrato por el que se permite viajar a Ceuta a precio reducido durante los fines de semana o la publicidad institucional. Lo que sí ha querido destacar el consejero de Hacienda es que no se producirán subidas de impuestos o tasas y que se aplicarán las reducciones aprobadas en el IPSI y el recibo del agua a lo largo del último año. Igualmente ha señalado que se recoge un plan de inversiones de 2020 a 2023 por valor de 172 millones de euros.
In extremis, este jueves el Gobierno de la ciudad ha recibido el aval remitido por la delegación del Gobierno, mediante el que se suponía que el Ejecutivo Central se comprometía a hacer frente al pago de las cantidades previstas en los convenios con el Estado relativos al hecho fronterizo y el ciclo del agua. Un documento que, sin embargo, solo transmite la voluntad de la delegación del Gobierno, por lo que no parece suficiente para evitar la aprobación del presupuesto de la ciudad con el plan de ajuste presentado por el presidente de la ciudad. Un anuncio de plan de ajuste que ponía sobre la mesa la crisis por la que atravesaban las relaciones entre el Gobierno de la ciudad y el Gobierno central en funciones y que supondría la realización de ajustes en el capítulo 1 con la disminución de altos cargos y de horas extra, la desaparición de algunos servicios como los que se prestan en la explanada de Loma Colmenar y la asunción del sobrecoste del ciclo del agua para que el mismo no repercuta en la factura que abonan los ciudadanos. El documento enviado por la delegación señala lo siguiente: estimado presidente, mediante la presente quiero hacer constar la firme voluntad de esta delegación de que en el marco de la nueva legislatura que arrancó hace unos días, una vez esté constituido el nuevo gobierno, se les dé la continuidad a los compromisos adquiridos con esta ciudad autónoma respecto a la desalinizadora y en materia de seguridad y control de la frontera. Este documento tendrá que ser analizado ahora por la intervención de la ciudad, aunque las fuentes consultadas por Ceuta Televisión señalan que no parece suficiente para evitar que el documento presupuestario se apruebe con el plan de ajuste. El Salón de Actos del Instituto Clara Campoamor ha acogido este miércoles las jornadas de la Cámara de Comercio sobre emprendimiento y conciliación. 3 horas para explicar las claves necesarias para arrancar un proyecto. Crear nuestro plan de negocio, para implantar nuestro propio negocio y cómo desde que obtenemos una idea de negocio, cómo trasladarla a un plan para poder acceder a un puesto de trabajo o para crear tu propio negocio. La principal barrera con la que se encuentran los potenciales emprendedores son las fuentes de financiación, aunque muchas veces es una muralla que se basa en la desinformación, ya que existen bases a las que acudir. Realmente es que la gente no se informa, no es que no se informe. En la web de Procesa viene muy clarito cuáles son las fuentes de financiación, cuáles son los anexos que tenemos que rellenar para poder acceder a ellos, y nosotros desde la Cámara de Comercio estamos asesorando y haciendo un seguimiento para poder presentar esa solicitud, para ver cómo va, cuáles son otros tipos de financiación que no sea ni Procesa ni el SEPE, porque estas son las dos entidades, una es una entidad local y la otra es una entidad nacional, y cómo en este caso los préstamos ICO sí son una oportunidad interesante para el nuevo emprendedor. La jornada también ha incidido sobre la conciliación entre la vida laboral y familiar necesaria para emprender un negocio y que en el caso de la mujer todavía parece ser un factor más limitante. Ofrecemos o informamos sobre las distintas ayudas que hay por parte de Bienestar Social para que este emprendimiento se lleve a cabo por parte de la mujer, sobre todo delegando un poco la responsabilidad familiar y, por otro lado, las ayudas a la conciliación que hay en estos nuevos casos de emprendimiento laboral. El emprendimiento sigue siendo una de las principales generadoras de riqueza y una fuente de empleo y de autoempleo con grandes posibilidades. Los actos de relevo de las unidades militares de este viernes han comenzado en el cuartel Coronel Galindo a las 9:30 de la mañana, con la protocolaria secuencia que comenzaba, como el resto de los casos, con la llegada del comandante general Luis Cebrián, que ha presidido los relevos. El coronel saliente del regimiento Montesa 3, Miguel Ángel Herranz, ha cedido el mando a Guillermo Pablo García del Barrio, que ya estuvo destinado en este mismo acuartelamiento como teniente. Durante su alocución, García del Barrio ha manifestado que este es uno de los motivos por los que se postuló para el mando de la unidad, además del excelente ambiente militar que se disfruta en Ceuta y finalmente porque se siente caballa. El siguiente acto de relevo ha tenido como escenario el acuartelamiento del Jaral a las 11:30 de la mañana, en el que Miguel Ángel Casado ha dado paso en el mando a Ramón Ignacio Balsera, quien no solo ha servido en misiones en el exterior, sino que ha desempeñado funciones docentes en la Escuela de Guerra del Ejército. Ha mencionado el orgullo que le supone asumir el mando de una unidad, el Regimiento de Ingenieros número 7, que a lo largo de sus 217 años de historia se ha labrado un enorme prestigio, siendo el regimiento más antiguo del arma de ingenieros del Ejército de Tierra. El último relevo de la mañana se ha realizado en el cuartel Fuentes Pila del Regimiento de Artillería Ramix 30, donde Jesús Fuente cedía el mando a Juan Manuel Gutiérrez, que ha estado destinado en Ceuta durante su etapa como capitán. Ha hecho mención de los más de 300 años de historia del regimiento, donde ha sido uno de los más condecorados del arma de artillería, como corrobora la Cruz Laureada de San Fernando, además de otras medallas militares. Todos han ofrecido su lealtad al comandante general de Ceuta, ofreciendo también su servicio y el de sus unidades para cualquier dificultad que se presente.
Este miércoles les contábamos algunos de los testimonios de los inmigrantes que viajaban a bordo de la furgoneta kamikaze que asaltaba la frontera de Ceuta el pasado mes de noviembre. El miedo, los gritos y los mareos de quienes viajaban a bordo del vehículo, que no dudó en arremeter contra las vallas fronterizas de los dos países hasta detenerse a apenas unos metros de la frontera española, en las inmediaciones de la Almadraba. Precisamente algunos de los 52 inmigrantes que lograban acceder a España a bordo de la furgoneta kamikaze han visto cómo la Oficina de Asilo en Madrid ha admitido a trámite su solicitud. En concreto, la Oficina de Asilo estudiará los casos de 16 de estos inmigrantes, tal y como han confirmado fuentes oficiales a Ceuta Televisión. Pese a ello, las mismas fuentes han insistido en que el hecho de que se haya admitido a trámite la solicitud no implica necesariamente que a estas 16 personas se les vaya a conceder el asilo en nuestro país. Habrá que estudiar cada caso, han dicho, con detenimiento antes de tomar la decisión final.